Buenos días, hermanos, que el Señor bendiga. Damos gracias al Señor por este día que nos ha regalado, por la oportunidad de estar aquí como hermanos juntos, cantando, orando, y ahora vamos a aprender más de su palabra. Doy gracias a los hermanos que estuvieron orando por mí. Estuve malo, casi me muero. Pero sí, estuvimos mal en la casa, toda la familia estuvimos enfermos, con fiebre, escalofrío, yo no sé qué era eso. Hubo una niña, les cuento la anécdota porque nosotros no queríamos hacer el examen que nos estaban recomendándonos hacer, que era el examen de la influenza, porque era muy caro, creo que eran como $60, imagínense. Y si alguien se lo hacía, bueno, era uno de los 4, pero igual era caro, así que no. Entonces, los doctores dijeron que bueno, si no se hacen el examen, se trata como un virus normal, además que se van a recuperar un poco, el tiempo va a ser más largo, pues. Y nosotros que no importa que sea más largo, porque imagínense, $60. Como está la cosa, no. La cosa fue que hubo una niña que la señora que nos ayuda en la casa, esa señora llevó una niña a la casa que conoce a Grace, y Grace estaba mala. Y la niña ahí comenzó a jugar con Grace, no sé qué. Oye, la niña se va a la casa y se enferma la niña. Y los mismos síntomas, fiebre, que le iba, le venía la fiebre. Y por más de 5 días, que así también tuvieron los niños, por más de 5 días, una fiebre extraña. La cosa fue que la niña la tuvieron que llevar al hospital. La llevaron al centro de salud. En el centro de salud ese examen te lo hacen gratis. Y entonces a la niña le salió que tenía influenza. Entonces ya nosotros ya sabíamos que lo más probable, 99% seguro de que teníamos influenza todos en la casa. Así que, bueno, gracias por las oraciones. Y de esto vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar de la oración. Este es el tema principal que vamos a estar hablando hoy. Y quiero que me acompañen en Santiago capítulo 5. Hoy no terminamos el libro de Santiago todavía. Le dejamos un par de versículos al pastor para que lo culmine el próximo domingo. Hoy vamos a estar en Santiago capítulo 5, versículo del 13 al 18. Dice así: ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Oremos. Señor, gracias Padre, te damos por este día, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque estamos reunidos Señor para edificarnos Señor mutuamente, para escuchar tu palabra, para aprender más de ella, para aprender Señor más de ti. Te pido Señor que tu Santo Espíritu, que mora en cada uno de nosotros, Señor, nos guíe a través de ella, nos enseñe y podamos, Señor, estar atentos a lo que tu palabra nos diga el día de hoy. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Como les decía, hoy vamos a estar hablando sobre la oración y sobre la oración en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, en diferentes situaciones en las que Santiago, el Señor a través de Santiago, nos dice que debemos orar. Si nos fijamos, del versículo 13 al versículo 18, versículo 13 habla de la oración, dice que haga oración. Versículo 14 también dice, y que ellos oren por él. Versículo 15 dice, la oración de fe. Versículo 16 dice, y oren unos por otros. Versículo 17 dice, y oró fervientemente para que no lloviera. Y versículo 18 dice, oró de nuevo. O sea que es fácil identificar en el texto que vamos a estudiar hoy que el tema principal es la oración. Y el título que le hemos puesto a la predicación de hoy es Orando, confiando en Dios. Orando, confiando en Dios. El pastor Jonathan Edwards da un significado de lo que es oración. Dice el pastor Jonathan Edwards, él lo explica así, dice, Dios se ha complacido en constituir la oración para ser antecedente al otorgamiento de la misericordia y se complace en otorgar misericordia en consecuencia de la oración. Cuando el pueblo de Dios se mueve a la oración, es el efecto de su intención de mostrar misericordia, por eso derrama el espíritu de gracia y súplica. Entonces, ¿en qué situaciones debemos orar? Debemos orar en todo tiempo, orar sin cesar. Pero Santiago, acá, en el versículo 13, comienza diciéndonos que debemos orar en el sufrimiento. Y ese es el primer subtítulo. Orando en el sufrimiento. Orando en el sufrimiento, dice el versículo 13. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. Que haga oración. En otras versiones dice, ¿está alguien afligido? ¿Está alguien afligido? ¿Está alguien pasando por un mal momento, una situación difícil? Bueno, que haga oración. Estas situaciones, este sufrimiento, esto de estar afligido, son situaciones adversas. Situaciones difíciles en las cuales vamos a estar en algún momento de nuestra vida. Vamos a pasar por momentos difíciles. No es que por ser cristianos no vamos a pasar por esos momentos. Ya lo han pasado y ya lo hemos pasado. Y seguiremos pasando momentos difíciles, momentos de aflicción. Va a pasar. Y como Santiago da por hecho de que esto va a pasar, de que estas situaciones difíciles van a pasar, entonces Santiago nos da la solución para esos momentos. Nos da lo que debemos hacer en medio de esa situación, del sufrimiento. Dice que haga oración. Que haga oración. Nuestro Señor Jesús nos habló también de estas aflicciones que nos vendrían, que nos pasarían, pero también nos mandó a confiar en Él en medio de esas aflicciones. Miren lo que dice Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo.
vamos a tener tribulación, y el Señor dice, yo les he dicho todas estas cosas para que tengan paz y para que confíen. Santiago nos dice, oremos, vayamos al Señor en oración. Entonces tendremos paz. Entonces vamos a confiar en el Señor. La oración no es para quitar el sufrimiento. Eso no es lo que está diciendo Santiago. La oración no es para quitar el sufrimiento, aunque eso pueda pasar, porque puede pasar en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios, que al orar en medio del sufrimiento el Señor quite el sufrimiento. Puede pasar. Pero no es para quitar el sufrimiento. Al orar vamos a tener paz y confianza en aquel que la da, que es Cristo. Para que tengamos paz, para que confiemos más en Él. Hay creyentes, yo sé que ustedes no son así, pero hay creyentes que en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, ¿qué es lo primero que hacen? Bueno, no es orar. Esa no es la primera opción que muchas veces buscamos. Muchas veces la primera opción en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, es quejarse. Se quejan. O muchas veces nos echamos al abandono. Estamos sufriendo, estamos afligidos y nos tiramos a la cama y no queremos saber nada de nadie. No quiero que nadie me diga nada. Todavía no hemos orado. Otros van y miran los signos del zodiaco para ver si eso tiene algo que ver con la alineación de los planetas, si Venus, Júpiter se alinearon y bueno, me está pasando esto. O mejor van y consultan las cartas o que le lean la mano. Lo que pasa es que tienes la línea esta más larga que la otra y por eso te está pasando eso. Aún más si amaneció una gallina muerta en la puerta de tu casa. Me están haciendo. Entonces vas y consultas al. Sí, porque hay gente que cualquier cosa que ve, dice, joder, un grillo muerto, ay, me están haciendo algo. Cualquier cosa. Pero no, la primera opción no es ir en oración. Eso es lo que estamos hablando. ¿Qué debería ser? Que eso es lo que nos insta Santiago. Si hay alguien sufriendo, que haga oración. Ya. No consultes a nada de estas cosas. Que haga oración. Y como ya lo hemos hecho todo, bueno, lo único que ahora nos falta es, entonces ahora sí es orar. No. Miren lo que dice 1 de Pedro 5, del 6 al 7. 1 de Pedro 5, del 6 al 7 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Toda nuestra ansiedad sobre Él. Humillémonos y entreguemos toda nuestra ansiedad a Él. Muchas veces no queremos ir a Dios, al Señor en oración, porque es que no nos estamos humillando, no nos queremos humillar. Preferimos hacer cualquier otra cosa primero que ir al Señor primero. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. No el zodiaco, no el que te lee la mano, no, ellos no tienen cuidado de ti. No la cama,
porque te tiras en la... No, Dios tiene cuidado de ti. Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. En mi angustia invoqué al Señor. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración, que invoque al Señor. Invoquemos al Señor. Debemos orar antes, durante y después del sufrimiento. No solo cuando estamos en el sufrimiento. Antes, durante y después del sufrimiento debemos orar. Y ese es el segundo punto que vamos a ver, que es orando en la alegría. Orando en la alegría. En un momento que no es sufrimiento, que no es aflicción. Ahora estamos alegres. Bueno, orando en la alegría. Y dice, el mismo versículo 13, al final dice: ¿está alguien alegre? Que cante alabanzas. Y es que cantar alabanza es como si estuviéramos orando cantando. ¿Sí? Es lo mismo. Es como si estuviéramos orando cantando. Aquí está implícito que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, porque dice: ¿está alguien alegre? Bueno, canta alabanzas. ¿A quién? A Dios. De Dios viene todo lo bueno, todo lo perfecto. Entonces cantemos alabanzas. Oremos cantando. Uno de repente pensaría que este es uno de los estados mejores del cristiano. El estar alegres. Uno pensaría, wow, para un cristiano el estar alegre es uno de los mejores estados en los que puede estar un cristiano. El estar alegres, sin aflicciones. Pero es todo lo contrario. Este es uno de los estados más peligrosos para el cristiano. Muchas veces, en este estado de alegría, muchas veces el hermano se vuelve tranquilo, todo está bien, me va bien, y comienza una pasividad alrededor de él. Estoy contento, todo me está yendo bien, me va bien. Y comienza la pasividad. Ya no es tan relevante el orar o no. Ya no. Es que como me va bien, ya, ¿para qué voy a orar? Bueno, no lo dices, pero con tus hechos eso es lo que estás diciendo. Me va bien, entonces ya no tengo que orar. Sí, ¿para qué si ya no estoy enfermo? Ya me recuperé de la influenza, ¿para qué voy a orar? Ya no es tan relevante ir o no a la iglesia, el estudiar la Biblia, me está yendo bien. ¿Para qué hacer eso si me siento bien? Si estás alegre, canta alabanzas, ora cantando, sigue dependiendo de Dios como si estuvieras en la aflicción. Sigue dependiendo de Dios como si estuvieras en la aflicción. No desaceleres, no te detengas, sigue practicando la piedad. Así que cuidado, hermanos, cuando estamos así. Ojalá sigamos orando a Dios, sigamos dependiendo, confiando en Dios,
cantando alabanzas, practicando la piedad. Ese estado es muy peligroso para el creyente. Peligroso. Comenzamos a tener pasividad y ya no es tan importante el depender de oración, la lectura, el reunirme con mis hermanos. Dice Salmo 95:2. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamemos a Él con salmos. Salmo 105:2 dice: cántenle, cántenle, hablen de todas sus maravillas. Hablen de todas sus maravillas. Así que, hermanos, ¿estamos alegres? Cantemos alabanzas. Oremos cantando. Tercer punto. Orando en la enfermedad. Orando en la enfermedad. Dice el versículo 14 y 15 de Santiago. Capítulo 5 dice: ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Este versículo, ¿está alguien entre ustedes enfermo?, que termina con: si ha cometido pecados, le serán perdonados. Hay dos enfoques. Hay un primer enfoque que dice que esta enfermedad, que está hablando el versículo 14, de que si está alguien enfermo, este primer enfoque dice que esta enfermedad está directamente relacionada con el pecado. Con el pecado que dice al final del versículo 15, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. O sea que estás enfermo porque has pecado. ¿Ok? Ese es el primer enfoque. La enfermedad está directamente relacionada con el pecado. Y hay un segundo enfoque que dice: puede estar relacionado con el pecado, pero no necesariamente. Está hablando es de la enfermedad en términos amplios. ¿Ok? Y vamos a ver el primer enfoque, que dice que en este contexto donde se está hablando de esta enfermedad, que está directamente relacionada con el pecado. Primer argumento. El primer argumento, lo que dicen es que, como dice el versículo, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecado, le serán perdonados. Ahí lo que ellos dicen es que como están orando por el enfermo, dice: si ha cometido pecados, le van a ser perdonados. Ellos dicen que está directamente relacionado el pecado con la enfermedad. Más adelante, ahí mismo en el versículo 16, dice: por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces están diciendo: sí, confiesen sus pecados unos con otros y serán sanados de la enfermedad. Este es el primer argumento de los que creen que la enfermedad está directamente relacionada con el pecado en este contexto.
Así que entre las ofensas y la enfermedad hay un vínculo evidente, y cuando confesamos esas ofensas a otros, seremos sanados. Así que aquí se une la enfermedad con el pecado. La enfermedad aquí es la consecuencia de nuestro pecado. Lo otro es que la palabra enfermedad aquí es utilizada en el Nuevo Testamento para hablar de la debilidad de la fe. O sea que también hay una relación, la palabra enfermedad, con la debilidad, con el pecado. Porque esta palabra enfermedad también es utilizada en otros versículos para hablar del débil, el que es débil en la fe. Otro argumento es que los lectores de Santiago estaban en un estado espiritual en decadencia. Si recuerdan, Santiago les habla a ellos sobre que hablan mal, sobre la lengua, sobre de dónde vienen sus pleitos, sus guerras, de sus pasiones, de sus deseos pecaminosos. Y hay varios versículos donde Santiago le habla a ellos donde están en un estado en decadencia, que necesitan al Señor. Entonces, ellos dicen, como el estado de los oyentes es ese, entonces por eso es que tienen la enfermedad que dice Santiago. Por eso están enfermos, porque están débiles en la fe, porque están en pecado. ¿Qué versículo o qué otra parte de la Biblia hay sustento de que una enfermedad es consecuencia directa de un pecado? Bueno, en 1 Corintios 11, del 28 al 30, dice: por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen, y muchos han muerto, porque están comiendo de una manera indigna la cena del Señor. Entonces estaban mal espiritualmente, comiendo la cena del Señor de una manera indigna, y por esta razón hay muchos débiles y enfermos, y muchos han muerto por eso. Otro argumento dice es que si están llamando a los ancianos es porque hay un problema espiritual. Porque si solo fuese una enfermedad, entonces que llamaran a los doctores. Pero dice, como están llamando a los ancianos, es porque hay un tema espiritual. Ahora vamos a ver los argumentos del segundo enfoque. El segundo enfoque es que puede estar relacionado con el pecado, pero no necesariamente. No en todas las enfermedades es por causa de un pecado. Eso es lo que dice el segundo enfoque. Aquí Santiago lo que habla es de las enfermedades en general. Puede que esté relacionado con un pecado, puede que no. Puede ser una enfermedad física, puede que esté debilitado en la fe, como su otro uso de la palabra. Es más amplio. Y vamos a ver los argumentos. Primer argumento, fuerte para dice: no siempre que estamos enfermos es por consecuencia del pecado. Ejemplo, casos en la Biblia. Bueno, Job estuvo enfermo, estuvo con lepra, pero no era por causa del pecado, era por otras razones.
Segundo argumento, la unción con aceite usado es usado no necesariamente en una enfermedad causada por el pecado. Repito, la unción con aceite usado donde no necesariamente la enfermedad es por causa del pecado. Y aquí se menciona el aceite. Vamos a ver ejemplos donde se usaba el aceite en personas enfermas, pero que no necesariamente habían pecado y que por esa razón estaban enfermos. Marcos 6, del 12 al 13 dice, saliendo los 12 predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera los demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Listo. Ungían con aceite a muchos enfermos. No necesariamente estos enfermos eran por causa del pecado. Y es más, hacen una diferencia. Dice que echaban fuera muchos demonios, un tema aquí espiritual, ¿ya? Y luego un tema físico, dice, y ungían con aceite a muchos enfermos. Y los sanaban. Otro verso donde se usa el aceite para una persona que está herida, está enferma. Lucas 10, del 33 al 34, la parábola del buen samaritano, dice, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. ¿Recuerdan? Lo habían asaltado y lo habían golpeado. Y llega el samaritano donde estaba la persona golpeada, lo ve y dice que tuvo compasión, se acercó y le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Así que ahí está el uso del aceite para una persona que sus heridas, sus enfermedades no necesariamente eran por causa de un pecado. Y el último argumento, que este sí es el más fuerte para esta segunda posición, es que el versículo 15, al final del versículo 15 dice, si ha cometido pecado. Si ha cometido pecado, si hubiera cometido pecado. Aquí Santiago no está dando por sentado que en todos los casos hay un pecado. Está enfermo. Y si ha cometido pecado, entonces los pecados le serán perdonados. O sea, como puede ser, como puede no ser. Entonces, viendo estas dos posiciones, donde unos dicen que en este contexto, recuerden, porque ninguna de las dos posiciones cree que siempre que uno está enfermo es por causa del pecado. No. La primera posición lo que cree es que en este contexto, donde está hablando Santiago, esta enfermedad en particular es por causa del pecado. ¿Ok? Esa es la primera posición. Pero lo está encerrando en que Santiago está hablando que esta enfermedad que se está hablando aquí es por causa del pecado. En este contexto. La otra posición, que es la más amplia, dice, puede ser o no puede ser por causa del pecado. Puede ser una enfermedad cualquiera y no necesariamente sea por causa del pecado. Entonces, yo me quedo con la segunda posición.
por esta última frase que dice el versículo 15. Si hubiera cometido pecado, les serán perdonados. Entonces, imaginemos que esto está en el contexto del pecado. Si esto está en el contexto del pecado, se llama a los ancianos y pasa todo lo que dice el versículo, ¿no? La pregunta es, ¿esto que dice Santiago debería hacerse igual hoy? ¿Debemos seguir ungiendo con aceite porque es algo que se hacía de manera literal, que tiene un significado simbólico, o simplemente era para uso medicinal? ¿Qué debemos hacer? Los ancianos, el pastor de Derisi debe ir a su casa. Esos son los ancianos, ¿no? Los pastores, para que estemos. Debe ir el pastor, si tiene una enfermedad, y debe ir el pastor con aceite preparado desde acá a su casa para ungirlo con aceite y orar por usted. Las diferentes prácticas de la unción con aceite se pueden encerrar en tres. Uno, la que hace la gran mayoría de los evangélicos, que agarran el aceite y hacen un uso indiscriminado de la unción con el aceite, para lo que sea. No, que me compré un carro, venga, aceite. Que la casa es nueva, venga, aceite. Vengan acá al frente, aceite. Abre la boca, aceite. Todo, aceite para todo. Estás enfermo, aceite, todo es aceite. Así, la gran mayoría, para no decir todos, de los evangélicos, hacen ese uso indiscriminado del aceite para lo que sea. La otra postura es que algunos creen que su uso era simbólico, era símbolo de apartar al enfermo y consagrarlo al Señor, como ocurría en el Antiguo Testamento, que ungían con aceite a los sacerdotes, a los reyes, símbolo de que eran apartados para el Señor y que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Y también ungían los utensilios para el templo, apartándolos para el Señor. Entonces ellos dicen, bueno, este uso que dice Santiago aquí del aceite, de la unción con el aceite, es para apartar al enfermo, para apartarlo, para el Señor, para lo que estamos haciendo en este momento especial, que estamos orando por él. Entonces, uno lo usan de esa forma. Y los que creen en esta postura, ellos creen, por decirlo así, sanamente, de que pueden seguir utilizándolo hoy en día. Que los pastores pueden ir donde el enfermo y ungirlo con aceite. Porque lo están apartando para el Señor. Es un simbolismo de apartarlo para el Señor. ¿Ok? Y la última es que el uso que le está dando Santiago aquí al aceite es que es estrictamente terapéutico o medicinal. Y como ya hemos visto, en el primer siglo vimos versículos donde se usaba el aceite para sanar, como un ungüento medicinal. Agarraron al que habían golpeado y vino el samaritano, le vendó las heridas con vino y aceite. Así que tenía propiedades curativas. Esta última postura
Dice, bueno, sí, Santiago está hablando de este uso del aceite de manera medicinal. Eso quiere decir que hoy en día no sería necesario porque tenemos distintas medicinas y otros ungüentos para diferentes tipos de enfermedades o heridas. ¿Cuántos aquí se acuerdan del mercurio cromo? Te pelabas y bueno. Entonces, de estas tres, la primera, es más, la primera opción, que es la que usan la gran mayoría de evangélicos, tienen una confianza en el aceite. Ponen su mirada en el aceite. Como que si eso fuese lo que le hace algo. Es más, le ponen el aceite y apenas el aceite toca el vello de la frente, se caen. Eso todavía no lo hemos visto en la Biblia. Y bueno, y agarran el aceite y a todo le untan aceite. Me parece que es bíblico, ¿no? A todo le untan aceite. En todo momento, en toda ocasión, no hay un parámetro. La segunda opción que dice es para separar al enfermo. Como vimos en el Antiguo Testamento se usaba para apartar, para ungir a los reyes, a los sacerdotes, apartarlos para el Señor, símbolo de que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Hoy en día ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. No se ve ninguna evidencia en el Nuevo Testamento de ese uso, de esa forma. Un hermano, una persona enferma, y vamos a ungirlo con aceite para apartarlo para el Señor, para esto que vamos a hacer, que vamos a orar por él, y él va a ser apartado para el Señor. No se ve. Más se ve el uso del aceite como de manera medicinal, como ya lo hemos visto en los versículos que leímos. Se usaba de manera medicinal. Así que me quedo con la tercera opción, donde Santiago está diciendo a los ancianos que lo unjan con aceite por un tema medicinal, como se usaba en el primer siglo. En nuestro contexto ya no sería necesario el uso del aceite para usarlo de manera medicinal. Pregunta: ¿cuándo deberíamos llamar a los ancianos para que oren por nosotros? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuándo lo deberíamos llamar? Me golpeé el dedo. Me duele mucho. Estoy resfriado. Ok. Yo escribí tres. Podrían ser más, podrían ser menos. Pero dice así: ¿estás consciente de que algo en tu vida, estás consciente de que algo en tu vida no está bien? ¿Te has alejado del Señor, de la iglesia, o estás en pecado? ¿Y crees que lo que te está pasando tiene alguna conexión con eso que te está pasando? Te has alejado del Señor y estás enfermo. Te has alejado del Señor y ya has enfermado. ¿Y crees que esa enfermedad tiene relación con ese alejarse del Señor, con ese pecado que hay en ti que estás consciente? Y esta enfermedad de cierta manera te ha hecho pensar y recapacitar de que debes restaurar tu vida con el Señor. Si es así,
Esta es una de las razones por las cuales puedas llamar a los ancianos, puedas llamar al pastor para que vaya a tu casa. ¿Estás consciente de que te has debilitado, de que has pecado, de que te has alejado del Señor y sientes, crees que lo que te estás pasando, de esa enfermedad que tienes, está relacionado con ese pecado? En esa situación, llama al pastor para que ore por ti. Segunda, por una enfermedad grave y que esa enfermedad grave te ha debilitado espiritualmente. También puedes llamar a los ancianos para que oren por ti. Tercera, te sientes débil espiritualmente y quieres que los pastores oren por ti y fortalecerte en el Señor. Repito, te sientes débil espiritualmente y quieres que los pastores oren por ti y fortalecerte en el Señor. Esas serían algunas razones por las cuales llamemos a los pastores, a los ancianos, para que oren por nosotros. Así que no es por cualquier resfriado, sino imagínense, toda la semana hay resfriado por todos lados. Pero si hay razones de peso, enfermedades de peso, que tienen que estar también relacionadas con lo espiritual, donde puedes llamar a los pastores y vayan donde ti. Es más adelante, en el versículo 16, también se nos manda a que oremos los unos por los otros. Así que en muchas ocasiones no vas a llamar a los ancianos, sino más bien vas a llamar a tu hermano para que ore por ti. Oren por ti. Pero sí, pueden llamar al pastor. Ahora cuando termina el culto le piden el número del pastor y él con gusto. Mira, si se fijan, Santiago no dice que cuando estás enfermo llama a los que tienen el don de sanidad. No dice eso. Dice que llamen a los ancianos. Llamen a los ancianos. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. La oración de fe, dice versículo 15, la oración de fe restaurará al enfermo y la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Estas dos frases son utilizadas fuera de su contexto y para hacer cosas que ustedes ni se imaginan. La oración de fe restaurará al enfermo y la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Hay que tener mucho cuidado con esta frase, ya que ha sido muy mal utilizada. Comienzan a decir, debes orar con fe. Sí, porque esa es la frase, ¿no? Debes orar con fe, de tal forma que cuando oras, ya tú das por hecho que eso que estás pidiendo al Señor ya lo cumplió. O sea, ya está cumplido. Cuando tú estás orando, ora de tal forma, con tal fe, que ya eso ya se ha realizado ya, lo que pediste. Ora así. Visualízalo. Eso es orar con fe, dice. Eso es orar con fe. Es visualizarlo, es repetirlo, es declararlo, es materializarlo. ¿Sabes qué es materializarlo? Es que estás orando por algo en tu mente, pero eso que está en tu mente ya está en físico. Señor, dame un celular, ya el celular está ahí. Materialízalo. Materialízalo. Hazlo una realidad. Así han usado
muchos hermanos, entre comillas, esta frase, la oración de fe. La oración de fe restaurará al enfermo y la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Dice, porque debes llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque dice la palabra que la oración de fe restaurará al enfermo. ¿Qué pasa si la persona enferma no sana? ¿Qué pasa? ¿Qué le dicen? Lo que pasa es que no oraste con fe. Ahí está. No lo visualizaste, no lo materializaste, no lo declaraste, no lo repetiste más de 3 veces. Entonces, por esa razón no te sanaste. No oraste con fe. Si ese fuese el caso, de que no oraste con fe, si ese fuese el caso, entonces no se sanó, o sea, no te sanaste, no fue porque no oraste con fe, fue porque los ancianos no oraron con fe. Acuérdense que el versículo dice que, ¿quiénes son los que van a orar por ti? Los ancianos. Si fuese el caso, entonces los ancianos no oraron con fe. Pero lo que hace esta gente dice, no, lo que pasa es que tú no oraste con fe. Ellos están orando por ti, pero fuiste tú no oraste con fe. Pero aquel mandato es que los ancianos oren por ti. Pero sabemos que esto no es el caso, ¿no? ¿Realmente qué está diciendo Santiago? ¿Qué está diciendo Santiago cuando dice que la oración de fe restaurará al enfermo? Y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué dice? Bueno, vamos a ver el contexto inmediato en el libro de Santiago. ¿Se acuerdan que estudiamos Santiago 4 del 13 al 15? ¿Se acuerdan? Cuando lo leen se van a acordar. Dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá 1 año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No es que debes hablar y decir, no, yo me voy a ir 1 año y voy a hacer negocio y voy a ganar plata y esto es lo que va a pasar, porque lo estoy diciendo, porque lo creo. No, Santiago dice no. Eso no es así. No es que si te la crees, porque tú lo dices y eso va a pasar, no. Si el Señor quiere. Ese es el contexto inmediato de lo que estamos viendo en el capítulo 5, de esa oración de fe. No por lo que tú digas. Santiago cree en el que si el Señor quiere, va a pasar. Si el Señor quiere. O sea que tu oración de fe, una oración eficaz del justo, no está por encima de la voluntad de Dios. Está acorde a la voluntad de Dios. Va acorde. La oración de fe va acorde a la voluntad de Dios. Así que este es el contexto inmediato. Así que nadie diga que Santiago aquí está diciendo que ora con fe, materialízalo y eso se va a hacer. No. Santiago también cree en que es la voluntad del Señor, si el Señor quiere. Contexto más amplio, otro libro. Hemos visto que apóstoles han estado en situaciones donde no han podido sanar
a otras personas por el simple hecho de orar por ellos. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor no ha querido, simplemente. 1 Timoteo 5:23. Dice, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, dice, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, eso quiere decir que el apóstol Pablo no oraba con fe. No. El apóstol Pablo seguramente oró con fe. Pero el Señor está por encima de lo que nosotros pidamos. Y nosotros tenemos que orar de acuerdo a su voluntad. Así que aquí vemos un ejemplo de una persona que no fue sanada por el Señor. Es más, se le recomendó fue otra cosa. Pero el apóstol Pablo oró por Timoteo. Él tuvo que orar por Timoteo. Segunda Timoteo 4:20 dice, Erasmo se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. El apóstol Pablo dejó enfermo a Trófimo en Mileto. ¿Eso quiere decir que el apóstol Pablo no oraba con fe? No. La clave está en que el Señor es quien lo levantará. Eso es lo que dice el versículo. El Señor lo levantará. Dice, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llama a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Es el Señor quien nos va a levantar. Es Él. No la oración, es el Señor. Y la otra clave, primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esa es la oración de fe, el pedir conforme a su voluntad. Esa es la oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo discierne cuál es la voluntad del Señor. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la oración de fe. Y como dice Santiago, no dudando, sabiendo que a quien nosotros le estamos orando es todopoderoso para hacerlo. Tiene todo el poder para hacerlo. Cuarto y último punto, orando aunque seamos débiles. Orando aunque seamos débiles. Dice el versículo 17 y 18, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
En otras palabras, Elías era un hombre igual a nosotros. Eso es lo que dice el texto. Elías era un hombre igual que nosotros. Tenía debilidades, igual que nosotros. Al igual que nosotros, cometía pecado y se encomendaba al Señor. Pero el Señor lo usaba y Elías actuaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Elías era una persona igual que nosotros. Igual. Las mismas pasiones, debilidades. Y es que en nuestra debilidad el Señor va a ser glorificado, ya que no es por nuestro poder o por nuestra oración, sino por el poder de Dios, porque oramos confiando en su voluntad y no para nuestros propios deleites. Y eso era lo que estaba haciendo Elías. Elías estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios, a pesar de que era débil, a pesar que era igual que nosotros, pecador. Pero dependía de Dios. Él dependía de Dios. Daniel 9:18 dice: inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti. Miren lo que dice Daniel. No es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Por tu gran compasión. No tenemos mérito alguno. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Somos débiles, pero es el Señor en su poder que toma nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad y entonces Él nos oye. Por eso Elías oró para que no lloviera y no llovió. Como hemos visto, es la oración aquí, el tema principal, y que nos acercamos a Dios en oración confiando en Él en cualquier situación, ya sea, como hemos visto, en la aflicción, en las alegrías, en las enfermedades, en pecados y en la debilidad. Nos acercamos a Dios en oración confiando en Él, en que Él nos va a responder en cualquiera de esas situaciones. Como dice Hebreos 4:16, dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En cualquier situación, nos podemos acercar a Dios con confianza, a su trono de la gracia, para recibir misericordia. Si nos presentamos a Él, si nos acercamos a Él en oración, como primera opción, en oración, aún siendo débiles, aún estando en este cuerpo de muerte, miserable, nos podemos acercar a Él. Y si oramos conforme a su voluntad, dice que Él
nos oye. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos motivas, Señor, a que podamos orar en diferentes situaciones. Si estamos sufriendo, que oremos. Si estamos alegres, si estamos contentos, Señor, que oremos cantando. Cantemos alabanzas. Si estamos enfermos, Señor, también que llamemos a los ancianos para que oren por nosotros, que también oremos unos por otros, que confesemos nuestras ofensas para que seamos sanados. Y que si esa enfermedad es por causa de un pecado, que también, Señor, oremos. Y confesemos, Señor, que hemos pecado para que tú nos perdones. Por último, Señor, sabemos que somos débiles, pero en tu poder, Señor, somos fuertes. Y tú nos has dejado, Señor, la oración para fortalecernos, Señor, para discernir, Señor, estar de acorde a tu voluntad. Y así, Señor, tú nos escuchas cuando pedimos, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres. Tú nos das paz, tú nos das confianza, Señor, en ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos compartirla con otros en el culto familiar. Hablar, Señor, de la oración, de la importancia de la oración en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en la universidad, en la escuela. Que podamos orar más y no depender, Señor, de otras cosas. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.